Bueno, seguimos en Entre Cristianos. Ariel, me estabas diciendo, bueno, en el corte que querías dar, primero, antes que sigamos, querías dar 2 versículos bíblicos. Atención, audiencia, apunten todo lo que se está hablando para que ustedes también puedan compartir con otras personas. Apunten absolutamente todo lo que se les está diciendo y llévenlo a la luz de la Escritura. Todo lo que estamos dando es todo con base bíblica, ¿sí? Ariel, ¿cuáles eran los versículos, por favor? Si alguien puede leer 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, ¿qué es lo que dice este versículo? Que en los últimos tiempos se iban a apartar muchos de la fe personal en Jesucristo y de las verdades bíblicas, y se iban a volcar y iban a escuchar doctrinas de demonios, ¿sí? Muchos dice que iban a aparecer dentro de la iglesia, muchos ministros, ¿no? Muchos predicadores que tienen carisma, una evidente unción, ¿no? Como dice Mateo 24:24, que iban a salir falsos cristos, ¿no? Y la palabra Cristo significa ungido, ¿no? Falsos ungidos. La unción está, sí está, pero no es una verdadera unción. Eso, aclaremos. La palabra Cristo viene de la palabra Christos, que es una palabra griega, que quiere decir ungido. Y la palabra Mesías, que es en hebreo Meshiach, es una palabra hebrea, que también quiere decir ungido. O sea que cuando Cristo dijo que vendrán falsos cristos, quiere decir falsos ungidos, o falsos Mesías, que son los ungidos, que hoy en día se levantan como diciendo... que tienen poder, que hacen prodigios y milagros, grandes proezas en nombre de Dios, y van a apartar muchos de la fe. Poco a poco se volverán, dice, a espíritus engañadores, espíritus seductores y a doctrinas falsas, y extraviarán a muchos a causa de su anterior unción. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que han caído en apostasía. Primero que nada, no puede caer alguien en apostasía si inicialmente no está en la fe verdadera, porque la apostasía es apartarte de la fe verdadera. Exacto. Entonces, estos hermanos son personas muy reconocidas en el mundo cristiano, ¿no? Y señales, milagros, prodigios impresionantes, ¿no? Proezas realmente que se hacen. Entonces la gente lo van a seguir y lo siguen por esa antigua unción, ¿no? Porque se han quedado con ese personaje, con esa imagen, decían, qué hermano lleno de Dios, qué milagros, qué maravillas, ¿no? Que hace. Exactamente, como una vuelta estábamos hablando con una persona, y bueno, le hablábamos de que verdaderamente esta persona, este predicador está errado ahora en cuanto a la fe, y él dice, pero la verdad que yo no creo, porque yo no creo que esté en apostasía, porque hace un milagro terrible. Y entonces justo teníamos una computadora, puso internet y vimos un milagro, no me acuerdo cómo es que se llamaba, el milagro de una niña que no podía ni moverse y ahora que podía caminar y todo eso. Y la verdad fue una sanidad, hay una sanidad, pero la palabra dice que harán milagros, harán señales, y eso, de esa manera es que como que hoy en día están engañando por lo que se ve. Como dice un predicador, que ahora lo llevan al mundo a lo que se ve, y eso no es fe. Fe es tener fe para recién ver. Ahora es ver para creer, como tiene la iglesia más grande de acá de Salta, un cartelito que dice ver para creer. Bueno, pero también, Rodrigo, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? En Mateo 7:21, que dice que en aquel día vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿no? Porque en el nombre de Jesús hacen milagros. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué le va a contestar el Señor? Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. No es por los milagros. Hoy justamente se caracteriza en este movimiento de la prosperidad esta clase de cosas, y lo escuché las declaraciones de varios, ¿no? Porque es la enseñanza, los pilares de su enseñanza. Ellos dicen que no es que la persona que está enferma es porque está en pecado, ¿no? Porque dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, ¿no? Y entonces el que está enfermo es porque está en pecado, está en maldición. No está en maldición, no está en la voluntad de Dios, está en la maldición. Entonces hoy vamos a ver y vamos a poder comprobar
¿no? Acá Pablo mismo dice que oró 3 veces a Dios para que Dios dice que venía un mensajero de Satanás, ¿no? Para que lo fotera. Y dice que 3 veces oró y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Exactamente, o sea, por lo que se tiene, según los estudiosos de la Biblia, de que Pablo tenía un problema de la vista. O sea que Pablo también estaba bajo maldición porque tenía una deficiencia física. Y sé lo que pasa, que se ha cambiado la verdad de Dios. Porque ¿para qué son las señales y prodigios bíblicamente? ¿No? Nos estamos yendo un poco, pero nos estamos adelantando a lo que íbamos a hablar. Pero dice la palabra de Dios que las señales y milagros era para confirmar la palabra de Dios. Exacto. ¿No? Jesús hacía milagros, pero para confirmar su palabra. Los discípulos y los apóstoles hacían milagros, pero para confirmar. Dice que son 2 cosas. Los milagros y señales y sanidades que había era para glorificar a Dios y para confirmar la palabra de Dios, ¿no? Y hoy se van a los milagros y se olvidan de la esencia, la palabra de Dios, ¿no? Es uno de los pilares de la enseñanza de eso. Bueno, Ariel, ya leímos el segundo versículo también. Vamos al segundo versículo, en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Muy clarito. Es más, y lo repite, porque si te fijas en el versículo siguiente, lo vuelve a decir: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo repite, de que si predica alguien diferente evangelio, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Anatema, sí, significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, ¿no? El decir que no es la voluntad de Dios que el cristiano sea pobre, el decir que la enfermedad, sí, es estar bajo maldición, es otro evangelio. Exacto. Es otro evangelio, porque estamos dando otro evangelio, otra enseñanza totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y vamos a hablar, el pasaje ya vamos a leer enseguida, sí, que Pablo tenía varios amigos, uno de esos era Epafrodito, y dice que por causa del servicio a Dios estuvo enfermo hasta la muerte. Si Pablo tenía el don, porque Pablo tenía el don de sanidad, ¿cómo no va a ser de poder orar por el amigo y sea sanado? Si supuestamente nos llevamos por la doctrina de este movimiento, ¿no? De que la enfermedad es estar bajo maldición, estar en pecado. Exacto. ¿Y cómo Pablo no lo sanó entonces? Bien. No hemos terminado de responder la pregunta anterior. ¿Qué movimiento se ha levantado en estos últimos tiempos? Bien. En este momento, bajo la corriente de las falsas doctrinas, podemos individualizar 4 grandes movimientos, y esos 4 grandes movimientos lo vamos a enumerar. Evangelio, bueno, evangelio no es un evangelio, podemos poner movimiento o doctrina de la prosperidad. Estamos hablando. Uno. Otro es el movimiento de la fe. ¿Qué significa? Mi palabra tiene poder. Yo pronuncio algo y eso se hace realidad, ¿no? Lo que está haciendo. Y vamos a hablar, no sé si vamos a tener tiempo de expresar, pero es como que yo decreto cosas en mi vida, yo lo pienso, lo elaboro, me embarazo de ese pensamiento, de esa visión, y yo lo declaro. Entonces Dios tiene que estar a nuestros caprichos, entonces se tiene que amoltar a nuestro deseo, porque yo lo declaro, lo pronuncio y lo decreto, ¿no? Cuando realmente caemos en algo espantoso, ¿no? Esos son también los llamados metafísicos cristianos, que hacen uso de la metafísica, pero con versículos bíblicos. Y sí, en esta conferencia nosotros hemos mostrado videos de personajes que salen, ¿no? Del famoso saca el campeón que hay en ti, el de pronunciar la afirmación positiva, ¿no? Y afirmar cosas positivamente, y hemos comparado con personajes de la metafísica y no podíamos diferenciar quién era quién, ¿no? Por lo dicho, porque son las mismas palabras. Exactamente. Bueno, eso estaría ya... Es el segundo punto. El tercer exacto. Movimiento, podemos hablar el movimiento de la risa santa, ¿no? Ya hasta qué punto hemos caído. Ese es muy conocidísimo. Sí, es por el que nos dejó, más que nada, nos dejó muy mal parados a los pentecostales ese movimiento.
que es el que se tiran al piso, están borrachos del Espíritu Santo supuestamente, y están a las risotadas, y entran a la iglesia, están a la risa y salen a la risa, y no hacen más que nada que reírse. Se malinterpreta o se tuerce la palabra de Dios, ¿no? Se toma como lo que ha pasado en Pentecostés, dice estaban borrachos, ¿no? El Espíritu Santo, y ellos toman hasta el punto de llegar de tener como púlpito un barril, ¿no? De vino, y hay lugares donde no se habla la palabra de Dios, netamente se ora y se dice, bueno, van a recibir el Espíritu Santo, y pasa media hora, una hora, y es risa y lleno el Espíritu Santo, hay manifestaciones, aún hacen ruidos de animales, y no, realmente estamos lejos de lo que es la palabra de Dios. No se predica la palabra. Hoy carece el pueblo de Dios de un mensaje vital, el mensaje vital, que es el llamamiento al arrepentimiento, hablar del plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? No se habla. Hoy es fácil, hoy se habla de pactar con Dios, de comprar el favor de Dios. Si quieres ser sano, si quieres que un familiar deje la droga, o que llegue al camino del Señor, o que sea sano, pactar con Dios, sembrar, cuando eso es netamente el mensaje de la cruz, ¿no? Y todo pasa por la persona de Jesucristo. Estamos cambiando, ¿no?, la verdad de Dios. ¿Cuál sería el siguiente? El otro punto es el movimiento del Evangelio de poder, ¿no?, en el cual la cruz no es el camino a seguir, sino las señales y los milagros. Es lo que estábamos hablando recién, ¿no? El movimiento del Evangelio de poder. Entonces, más vale mucha gente van detrás del milagro, ¿no?, de las señales. Jesús en su momento dijo, ustedes me buscan porque le di de comer. Exactamente. No vienen a buscarme a mí. Buscan los milagros, buscan... Entonces, hay movimiento que es netamente de milagros y de manifestaciones, y no está la palabra de Dios. Exactamente. Ariel, entre uno de estos, bueno, estábamos hablando, es el movimiento de la prosperidad. Contanos un poco en qué consiste el movimiento de la prosperidad, o esto lo que se ha levantado en los últimos tiempos, que prácticamente ha infectado a todas las iglesias. Se está viendo por prácticamente todo el mundo. ¿Dónde más o menos es que se inicia esto? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Puedes explicar un poco de eso? Y en pocas palabras puedo decirte que este movimiento dentro del cristianismo es relativamente nuevo. Se inicia esa doctrina entre los años 70 y 80, comenzando en Estados Unidos, y entre otros exponentes de esta doctrina podemos ver el nombre de Kenneth Copeland, ¿sí? Esta surge en una época donde la sociedad es egocéntrica y materialista, ¿no? Yo decía la vez pasada que en la revista Time de Estados Unidos, en esa época de los 80, la definió como la década de la avaricia, ¿no? Y con eso estamos resumiendo muchas cosas, ¿no? Estados Unidos estaba pasando un momento importante económicamente, ¿sí?, en mucho progreso económicamente. Entonces este movimiento surge justamente en esa década, ¿no?, donde la sociedad se sobreestimaba mal lo material. El origen de este evangelio de prosperidad está enfocado netamente en las necesidades de las personas y su beneficio personal, y no en la cruz de Cristo. O sea que querés ser rico, querés tener un auto. Exacto. Esta doctrina está enfocado en eso, en la necesidad de las personas y su beneficio personal, dejando de lado el mensaje de la cruz. La necesidad espiritual. Exactamente. Exacto. ¿No? Porque ellos todo lo llevan a lo material, ¿no? Todo lo tuercen para hablar de lo material. Ariel, una de las cosas, discúlpame que te corte, sí, Rodrigo, ¿qué es lo que ofrece esta doctrina? Le ofrece al hombre riqueza, prosperidad, salud, ¿no?, sin necesidad de una vida de santidad. Sí, y una de esas cosas de cómo plantear este tema, cómo es que ellos dicen que vos tenés que llegar a ese milagro, a ser próspero, o a esa sanidad, o a lograr aniquilar o liquidar, mejor dicho, ese
esa deuda que tenés, a liquidar a solucionar tus problemas. ¿De qué manera ellos dicen de que vos podés llegar a solucionar, o que Dios te lo puede hacer solucionar? Puede ser que hagan uso del tema de los pactos. ¿Es bíblico el tema de los pactos? Es fundamental para ellos, ¿no? El tema de los pactos. Y ellos tienen un dicho que dicen que no es la voluntad de Dios que sus hijos sean pobres, ¿no? Somos hijos del rey, dicen ellos, ¿no? Entonces, y nosotros no decimos que uno no pueda ser próspero. Sí. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ellos van por la añadidura, ¿no? Ellos van por la añadidura y no buscan primeramente el reino de los cielos. El cristiano, el ser cristiano no implica ser pobre, sino lo que implica es trabajar honestamente y vivir bajo las normas establecidas por Dios, ¿no? Un cristiano esforzándose, trabajando honestamente, honradamente, ¿sí? Y vivir bajo las normas de Dios. Un cristiano va a ser pobre, pero yo no creo, la Biblia a mí no me habla la Biblia de que todos tenemos que ser ricos. Exactamente. No es la voluntad de Dios que todos sean ricos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad para poder administrar. Muchos de las personas o hermanos o cristianos, si Dios en este momento le da riquezas, puede ser la perdición. Exactamente. Es lo que sucede, de que no todo corazón está preparado para poder recibir riqueza. No digo que esté mal el tener riqueza, pero sí está mal dejarse dominar por las riquezas, o el querer buscarla, el afanarse de buscar la riqueza, o como dice el proverbio, si está buscando el hacerte rico, desiste, ¿cierto? Exactamente, pero vamos a definir, Rodrigo, qué significa la palabra prosperidad. ¿Sí? La palabra prosperidad en hebreo significa, escuchen bien, la palabra prosperidad es alcanzar el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? ¿Qué es la prosperidad para Dios? Es alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Qué bueno, ¿no? Y netamente, ¿no? Juan decía en su libro, en el tercer libro de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. En todo sentido, la bendición de Dios, cuando nosotros buscamos buscamos a Dios y buscamos alcanzar el propósito, somos prosperados, pero no básicamente económicamente. Exactamente. ¿No? Hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Bueno, uno de los pilares de esta doctrina es el pactar con Dios, ¿no? Y el pactar con Dios es antibíblico. En este momento no vamos a poner a desarrollarnos porque lleva mucho tiempo, pero hubo 7 pactos bíblicos. Pero ¿cuál fue el séptimo pacto? Cuando Jesucristo levanta la copa y dice: este es el pacto en mi sangre, este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Fue el séptimo y una último. sola vez murió Jesús y derramó su sangre por todos nosotros. Ese es el pacto. Y el hombre no puede pactar con Dios. No puede acercarse el hombre a decir: Dios, yo pacto esto con vos, yo pongo las cláusulas. No podemos comprar el favor de Dios. Si podemos definir lo que era un pacto en Israel, el significado en hebreo de la palabra del pacto era un acuerdo establecido entre dos partes, donde la parte mayor o superior establecía las condiciones de ese pacto. O sea, en este caso sería Dios con el hombre y no el hombre con Dios. Exactamente. Es un acuerdo establecido entre dos partes, donde la parte mayor o superior es la que establece las condiciones de ese pacto. Y en este caso, Dios como mayor es el que establece las condiciones, no el hombre. No podemos comprar el favor de Dios. ¿No? ¿Qué le dijo Pedro a Simón el Mago? Tu dinero perezca contigo. Sí, porque has caído en una oscuridad, le dijo, ¿no? Has querido comprar el don el favor de Dios. Exactamente. Vamos a ir yendo a un corte musical. Si es que nos puede ir preparando nuestro operador, Solo por ti.
de templo. Y vamos a pasar una pregunta, son 2 preguntas que acaban de llegar. Dice, ¿qué opinan de Luis Palau? Si forma del parte del G12, ¿forma del parte del G12 Luis Palau? ¿Lo contestamos ahora o después de la pausa? Después de la pausa lo vamos elaborando. Tenemos como para poder definirlo más claramente. Y segunda pregunta, dice, un pastor dice que tiene la doble unción. ¿La doble unción del Liceo será? Bueno, vamos al corte musical y... no lo tiene todavía. Bueno, recordamos los números de teléfono a la señora Paola Pereira. Comunícate con nosotros al 426-2688 o al 423-0647. Y si no, envíanos tu mensaje al 154-63-2972. ¿Puedes repetir el número de celular? 154-63-2972. Muy bien. La verdad que la parte de Facebook de Entre Cristiano ahora no está funcionando porque no tenemos computadora. Los que están viéndonos por internet, la computadora se averió y no tenemos una portátil como para poder manejarnos. Así que todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros a través de Facebook pueden buscarnos en Radio Libertad. A ver, puedes prestarme. Busquen, sí, en el buscador de Facebook pueden buscar como Radio Libertad Salta. O si no, www.facebook/inclinada Radio Libertad Salta. Podemos ya tener el corte musical. Ya volvemos, no se muevan. Podrás observar, la luz quita la oscuridad, su paz y su amor tu vida cubrirá y conocerás la verdad. Nunca estarás solo, su voz te dirá y podrás sentir su calor. Él con alegría y pasión mostrará sus manos marcadas de amor. Tanto amor nos dio que su vida entregó. Tanto amor mostró que nada le importó, y el dolor que él sufrió y que su cuerpo partió, lo hizo solo por ti. Él te está esperando, sus brazos abrió. Él puede sentir tu dolor. No temas ni dudes, acércate hoy, entrégale tu corazón. Tanto amor nos dio que su vida entregó. Tanto amor mostró que nada le importó, y el dolor que él sufrió y que su cuerpo partió, lo hizo solo por ti. Oh.
Bueno, seguimos en Entre Cristianos. Bueno, seguimos con nuestro invitado, un invitado de lujo, porque la verdad que está dando temas muy interesantes. Hay gente que se le despertó preguntas, quieren saber cuál es la situación de Luis Palau hoy por hoy. ¿Vos podrías contestarlo eso ahora, Ariel? Y sí, digamos, en pocas palabras, ¿no? Hace poco tiempo, cuando fue elegido Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, Luis Palau salió, hizo un comentario y donde decía que era un hombre de Dios, que el pueblo de Dios tenía que orar por el Papa y que era un pueblo, era un orgullo para el país y que él era cristocéntrico, ¿no? Y cosa que yo no comparto, ¿no? Él dice que Bergoglio, o sea, Francisco, es cristocéntrico. Sin embargo, 2 días después de que Luis Palau largó este video, salía Bergoglio arrodillado delante de una imagen de María, rezándole, o sea que no es cristocéntrico. Y bueno, el cura Bergoglio, el cardenal Bergoglio en su momento, es el que trajo a la Virgen de Satanudos a Argentina. Mira vos, ¿no? Es un devoto y realmente, si él fuera un hombre de Dios, hubiera salido de la idolatría. ¿No? La palabra de Dios dice que tenemos que huir de toda idolatría, y sería un hombre de Dios realmente, él se hubiera apartado. Exactamente. Más allá de que también se han levantado muchas críticas en internet, en los foros cristianos, en cuanto a Luis Palau, porque él hace campañas. No estoy en contra de que se hagan campañas evangelísticas, pero ¿por medio de qué hace sus campañas evangelísticas? Hemos visto de que él quiere llamar a las multitudes a través de las bandas, haciendo uso de métodos humanos para poder predicar de la palabra. He escuchado testimonios de que la verdad que los eventos